quiero darle la bienvenida a Héctor el Gringo Amichetti, Corriente Federal de Trabajadores, Federación Gráfica Bonaerense. Bienvenido, Héctor, a Radio Gráfica. Úrsula hasta te saluda aquí. ¿Cómo estás? Hola, Úrsula, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, gracias por atendernos en una jornada que, si bien, bueno, ayer ya se ha conocido por lo menos lo más esperado, sobre lo que había más expectativa, que era la fórmula presidencial, todavía quedan muchas cosas por cerrar en esas listas. Y hay múltiples miradas. Héctor, quería consultarte la tuya. Bueno, realmente yo creo que no es la fórmula que hubiéramos deseado. Te hablo desde el punto de vista de muchos compañeros y compañeras, representantes de la Corriente Federal, pero de alguna manera cuando ayer vemos el comunicado, por ahí en la expresión de ese comunicado que informa la fórmula de unidad, entendemos realmente de qué manera se termina en esta fórmula, ¿no? Cuando dice por responsabilidad institucional, sobre todo, ¿no? Ahí está una de las claves. Yo creo que de alguna manera es contradictorio, ¿no? Porque es una fórmula de unidad de lo que hoy está sería el Frente de la Unión por la Patria, pero digamos que sustituye al Frente de Todo, pero por otro lado es una fórmula condicionada por una distorsión de los factores de poder que no son parte de la alianza del movimiento, ¿no? Me cabe ninguna duda que es así, ¿no? ¿Te referís al Fondo Monetario Internacional, a Estados Unidos? Absolutamente, yo creo que es una combinación. Fondo Monetario, Estados Unidos, tienen un plan para Argentina, nos tienen, como se ha dicho, o lo dijo Lula, nos tienen con el cuchillo en la garganta, o como dice Cristina, con el revólver en la sien. Y de alguna manera este tema demuestra de que aquí una fórmula que no sea aceptada por ellos implicaría no solo no dar ese apoyo de los 10.000 millones de dólares, sino de que se produzca un golpe de mercado, ¿no? Si a mí me da la impresión que eso es lo que ronda allí, y por supuesto nos hace ver, más allá, independientemente de cómo trabajemos ahora en una elección, estamos en un proceso electoral democrático y no podemos rehuir a la responsabilidad que tenemos, pero sí tenemos que ver que es una democracia absolutamente condicionada por esas extorsiones que vienen de una gestión anterior en donde nos colocó en esta situación, y de una debilidad objetiva de estos 4 años de gobierno que por supuesto no hubo la menor intención de desafiar o revertir ese tipo de extorsión y de saqueo y endeudamiento que nos venía de la gestión anterior, ¿no? Entonces es realmente ahí donde tenemos que ver y reflexionar acerca de cómo salimos de esa trampa en la democracia para tener una democracia verdadera, donde podamos nosotros determinar quiénes son los verdaderos representantes del pueblo, que no tengamos proscripciones, que no tengamos intentos de asesinato de la principal referente que tendría que ser hoy nuestra candidata, y que no nos impongan ellos de última quiénes tienen que ser nuestros candidatos. Ahora, Héctor, en el mismo sentido, daría la impresión también de que Cristina avala esta candidatura. Sí, es como yo te decía al principio, es contradictorio, porque por un lado es una fórmula que representa o refleja la unidad de la alianza hoy llamada Unión por la Patria, pero de alguna manera yo entiendo que es una unidad forzada. Es decir, esa es por lo menos mi impresión. Es decir, primero porque Cristina se le puso todos los condicionamientos para que no fuera, y en todo caso ella determinó, podamos estar de acuerdo o no, de que no era candidata por lo que iba a ser precisamente esa fuerza, ese poder fáctico enemigo para impedir que sea candidata, ¿no? Si eso es razonable, puede ser compartido o no. En caso personal creo que tenía que ser ella la candidata, pero es muy personal. Ahora, es decir, indudablemente eso ya condiciona esa unidad. Una perspectiva era, bueno, no vamos a una unidad, pero eso todavía genera un escenario peor. Si ella construyó esa unidad
con Alberto, trayendo a Massa, para poder ganar la elección anterior. Es decir, hoy me parece que sería poco razonable que la rompa, digamos, defendiendo un candidato que ni siquiera sería ella, ¿no? Nosotros, por supuesto que Guado de Pedro para nosotros representaba la línea de Cristina, como la representa Axel Kicillof, y es por supuesto con el que más nos identificábamos, pero indudablemente ahí es donde yo veo una acción extorsiva de que la unidad solo es posible con un candidato que pueda ser aceptado y acompañado por el poder del Fondo Monetario Internacional y el apoyo de Estados Unidos. No me queda ninguna duda que es así. Ahora, Héctor, estoy pensando, bueno, y además lo veníamos charlando y lo que estás expresando, esta cuestión de que hay una candidatura detrás de ciertas urgencias, de las limitaciones de pragmatismo, pero no hay o no se ve esta discusión de mediano plazo, de largo plazo del programa, de bueno, cuál es el país hacia el cual Argentina, o el modelo económico, proyecto de país al cual debería ir, digamos. Ese debate no parece estar muy presente más allá de algunos planteos que ha hecho Cristina Kirchner al respecto. Claro, en realidad porque nosotros cuando insistimos bastante durante varios meses, sectores sindicales y políticos, en el tema de que Cristina fuera candidata, porque en cierto modo teníamos la garantía que los planteos programáticos, yo te diría 4 o 5 puntos clave, que entre ellos está el tema de cómo renegociar o replantear el endeudamiento con el Fondo Monetario, que tenía que ver con expresiones que ella misma dice, si solo paguemos en función de superávit que vayamos teniendo y que no sea, digamos, un impedimento para desarrollar económicamente el país. Bueno, hay temas, 3 o 4 temas que para nosotros lo encarna con absoluta pureza Cristina. Al no ser ella candidata, indudablemente todo esto hace que sea relativo. Hoy podemos discutir, digamos, con los compañeros que integran la fórmula, una cuestión de soberanía clave, que es el control del comercio exterior, ponerlo en manos del Estado, y yo tengo mis dudas de que tengamos una visión similar en ese punto. Por supuesto que habrá temas en los que va a haber acuerdos, inclusive va a haber acuerdos que no tendríamos jamás con los otros sectores que están en las fuerzas políticas que van a confrontar desde Juntos por el Cambio. Eso no me cabe ninguna duda. Por ahí tenemos una visión del desarrollo de la industria nacional y coincidente con los compañeros que van a integrar esta fórmula. Pero bueno, digamos, no nos permite, desde una visión, yo te diría, peronista actualizada del siglo XXI, pero peronista, en fin, con respecto al rol del Estado, con respecto a la soberanía nacional, bueno, no tenemos una visión compartida con, por ejemplo, Sergio Massa y el Frente Renovador. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos, y yo creo que del otro lado lo que no hay que perder de vista es quién nos impone en esta situación, esta realidad. Y en este sentido, Héctor, ¿imaginás a los sectores sindicales apoyando esta fórmula o crees que puede pasar otra cosa? No, va a haber un apoyo a esta fórmula, no me cabe ninguna duda. Es decir, indudablemente puede haber algunos sectores sindicales que, bueno, ya los conocemos, que como siempre tienden línea por las dudas, y que si pierde Massa con Rodríguez Larreta, me parece que poco margen para que la opción del sindicalismo sea burri, ¿no? Con todo lo que está planteando. Pero me parece que del otro lado está muy claro de que el escenario con el movimiento sindical es de confrontación abierta desde el primer día. Bueno, esto no ocurre, por supuesto, en Unión por la Patria. Lo que sí, seguramente, el apoyo electoral va a estar, pero seguramente va a haber tensiones por la visión política que pueda tener Massa y la que podamos tener algunos sectores sindicales. Otros coinciden plenamente con él. Ahora, digo, ¿no? Está por un lado Patricia Bullrich, que es esta quizá opción más antisindical en Juntos por el Cambio. Ahora Horacio Rodríguez Larreta elige a Gerardo Morales.
como vicepresidente después de todo lo que vimos en estas últimas semanas y especialmente en estos días, ¿no? Con salarios de los estatales, de los docentes de Jujuy, con esta reforma constitucional. Tampoco promete con esa candidatura y con esa fórmula un panorama tranquilo para el sindicalismo. No, yo creo que es un proyecto que tiene, digamos, tiene unidad en ese sentido, en la concepción del país que quieren construir, el rol del Estado, considerar que el sindicalismo es corporativismo, antiproductivo. Bueno, todo eso no me parece que haya diferencia entre una fórmula y otra. Por ahí a lo que me refería es que algún sector sindical, de algunos grandes gremios, como suelen hacer históricamente, tienden puentes que tienen más que ver con vínculos personales, que tienen que ver con un espíritu de negociación permanente y constante. Pasó con el macrismo. Nosotros tuvimos mucho debate durante 2 años en donde estábamos en la calle y había un sector sindical que consideraba que había que negociar. Y bueno, ahora, ante un eventual gobierno en el cual Sergio Massa sea el presidente, y teniendo en cuenta también esto que estabas mencionando, que hay un condicionamiento, que hay una imposición, ¿cómo imaginás entonces esos años transitados para con el diálogo con los sectores más progresivos del movimiento obrero organizado, Héctor? Yo creo que va a seguir habiendo matices, diferencias, va a seguir habiendo tensiones. Lo que va a ocurrir es que la fórmula presidencial, Unión por la Patria, con Massa como presidente, se va a apoyar en el movimiento sindical para ganar la elección, entre otros sectores, pero digamos, allí deviene también un condicionante, en el sentido de que hoy el país, los trabajadores, no tienen margen para tolerar ningún tipo de ajuste. Es decir, hay una necesidad imperiosa de mejorar los ingresos del pueblo trabajador. Si no se apunta a eso con la política, indudablemente, y a seguir generando trabajo genuino, si no se apunta a eso, indudablemente vuelven las tensiones hacia que se tenga que parar sobre el movimiento obrero para poder ganar las elecciones. ¿Da el lugar a una eventual negociación en la cual el movimiento obrero le diga, bueno, de este y este punto no nos salimos? Absolutamente, cosa que no ocurre con las fuerzas opositoras. Las fuerzas opositoras tienen abiertamente un rechazo total, por lo menos por las estructuras sindicales. Pensarán que hay sectores de los trabajadores que lo apoyan, pero allí ya hay una confrontación de hecho antes de ser gobierno. En el caso de la fórmula de Unión por la Patria, indudablemente la apoyatura en una elección va a estar dada por las organizaciones sindicales, y bueno, y ahí me parece que ya es un condicionante dentro de la propia fuerza para no salirse de un carril central que tiene que ver, por lo menos con respecto a los derechos de los trabajadores, a sus organizaciones sindicales. Es decir, no hay proyecto del lado de los sectores de Unión por la Patria que hoy planteen reformas como la que plantea Tetazo, como la que plantea Rodríguez Larreta, propio Rodríguez Larreta, ni que hablar Bull, ¿no? Sin embargo, hace un ratito decías algo muy relevante, que es, ¿podemos discutir con algunos compañeros de esta fórmula algunos elementos de soberanía? Bueno, creo que no, ¿no? Nos decías recién. Entonces, más allá de lo que uno avisora sobre las elecciones concretamente, el calendario electoral y eventualmente los años de gobierno que vienen, ¿cómo el campo popular, el movimiento nacional, sale hacia adelante de esta encerrona que venimos transitando, esto es en mi mirada, Héctor, ya hace algunos años, ¿no? Una suerte de crisis de representación política, una necesidad de construir un modelo político que efectivamente implique romper algunos nudos de esa dependencia a la que estamos atados. ¿Qué época se nos viene encima? ¿Qué habría que construir de los espacios organizados? ¿Cuál es tu mirada? Mira, el gran éxito que ha tenido el neoliberalismo y que profundiza cada vez que tiene una incursión como en el gobierno, como fue el caso del periodo del macrismo,
es precisamente fragmentar las fuerzas del campo popular. Lo que hemos comprobado en estos 4 años es que íbamos en paralelo planteando, por ejemplo, temas de la soberanía, como lo que señalaba vos, pero cuesta que los sectores se unan y potencien esa fuerza todos juntos. Es decir, de repente está la fragmentación que han logrado ellos, o la propia lucha de los trabajadores, entre trabajadores que están sindicalizados y quienes no lo están, o la coordinación entre la acción de las fuerzas del sindicalismo y las fuerzas de las organizaciones sociales que representan a los trabajadores no formales. A mí me parece que hay que trabajar muy fuertemente desde abajo, en eso no varía, la elección no modifica nuestra responsabilidad para unificar a las fuerzas populares en una sola estrategia. Es decir, yo creo que los matices que seguramente vamos a seguir teniendo es dentro del movimiento nacional o de la alianza política, digamos, sería más preciso, vamos a seguir teniendo contradicciones, cómo encarar el tema del comercio exterior, del sistema financiero, que son cuestiones absolutamente claras, la concentración económica y lo demás. Bueno, ahí nosotros eso solo podemos saldar y no lo podemos lograr, pues yo creo que por esta gran fragmentación que tenemos desde abajo, no lo pudimos saldar o imponer una posición mucho más firme durante este gobierno con la visión débil que tenía de cómo encarar todos esos temas Alberto Fernández. Ese sigue siendo nuestro principal desafío. Si tenemos capacidad de movilizarnos permanentemente, si podemos hacer movidas como la que hicimos las organizaciones sociales hace muy pocos días, o la que hicimos todo por el tema de Jujuy en esta semana, ¿cómo transformamos esa capacidad de movilización en una coordinación de las organizaciones, una construcción muy fuerte que haga que realmente la democracia, quien sale elegido, que si tenga que escuchar y respetar las posiciones que tiene el pueblo? Porque a mí me parece que la política se ha deteriorado de tal manera que hoy los políticos ganan una elección, no creen que la relación de fuerza se modifique con la participación, el protagonismo popular y sobre todo organizado y movilizado. Es decir, por eso terminan siempre en la resignación. Bueno, esto no se puede, esto es imposible, el pragmatismo, el sentarse en la mesa de negociación con factores del poder, con lo que no hay otra alternativa más que confrontar. Bueno, eso se dirime de abajo para arriba. Yo creo que es difícil, es complejo. Por supuesto que estamos permanentemente luchando contra esa tarea de fragmentación, de fomentar el individualismo, del apabulamiento que hacen los grandes medios de comunicación para debilitar nuestra fuerza, pero tenemos que insistir en eso, no hay otra. Si no, no vamos a recuperar una verdadera democracia, no vamos a poder construir el poder necesario como para poder modificar esta realidad que se nos impone desde afuera, ¿no? Héctor, ¿cómo estás? Te habla Pablo Pereira. Te hago una consulta, una duda más que nada, ¿no? Hablamos de la crisis de representatividad, hablamos de la necesidad de unidad, de las dificultades de que el candidato, el precandidato no expresa un montón de valores del sector de la política. Bueno, sabiendo de todo eso, ¿cómo nos vamos a ordenar? ¿Qué línea de discurso vos ves en el mediano plazo para que salgamos a las calles a pedir voto? ¿Qué línea crees que se va a dar la campaña? Yo creo que nosotros tenemos que insistir en lo que venimos, yo diría, durante el macrismo, el caso nuestro, ¿no? Te doy un ejemplo, la Corriente Federal levantó un programa, junto a la movilización siempre enarboló una postura muy clara con respecto a los temas estratégicos. Eso hay que seguir planteándolo. Es decir, a mí me parece que no tiene que ser un apoyo a nuestra fórmula como la cuestión de lo menos malo. Tiene que ser un apoyo a nuestra fórmula imponiendo el debate de los grandes temas. Por darte un ejemplo, si nosotros tenemos que procurar de que esta opción política que apoyamos tenga definido de antemano cómo vamos a actuar para salir de esta trampa del acuerdo con el Fondo Monetario. Si no, nos va a volver a ocurrir lo que se nos ocurrió, inclusive con un mayor margen de decisión por parte de la mayor líder popular que era Cristina en el 2019. Resulta que armamos una fórmula para ganar una elección, pero no pusimos como base
de acuerdo mínimo el tema cómo íbamos a encarar el principal problema que teníamos, que era ese endeudamiento tremendo que teníamos con el Fondo Monetario, que nos dejaba el macrismo. Bueno, eso nos llevó a lo que nos llevó. Yo creo que eso tiene que estar muy en claro en el debate, en el apoyo a una fórmula de lo que sería hoy Unión por la Paz. Esto es central, ¿no? Y por supuesto nosotros insistimos que entre los temas clave está la cuestión de qué rol va a jugar el Estado en áreas como el comercio exterior y el sistema financiero. Porque no hay salida del país si no discutimos esos grandes temas, si no tenemos posición, por lo menos para avanzar en la recuperación del control soberano de la economía, ¿no? Héctor Gringo Michetti, te agradecemos mucho este paso por Gráfica. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, abrazos para todos.